tardes, señores estudiantes, bienvenidos. Vamos a dar inicio a la reunión. Aún faltan algunos estudiantes, pero vamos a dar inicio y así de una manera un poquito breve. Vamos a poder ver algo de la evolución histórica del derecho notarial. Me permití enviarles una hoja en la que se expone se expone la evolución histórica del derecho notarial en Guatemala. Sin embargo, conforme el programa también está incluido la evolución del derecho, la evolución histórica del derecho notarial a través del desarrollo de la humanidad. Nosotros sabemos que aproximadamente, vamos a ver, extensión de TACTIC, hola a TACTIC, desde aquí de la ciudad de Guatemala, saludos. Les decía que desde los albores de la humanidad, cuando el ser humano empieza a poder tener conocimientos de comunicación, de alguna u otra manera busca un desarrollo paulatino en cuanto a un grupo social. Acordémonos que al principio eran hordas, eran grupos nómadas que fueron poblando distintos lugares de la tierra. Y como consecuencia de eso van migrando, van buscando lugares más apropiados para poderse asentar, aunque sea temporalmente, y de la misma manera también van buscando lugares donde puedan obtener ellos alimentos, donde puedan tener agua, porque es un elemento vital en el desarrollo de la sociedad. Y así va surgiendo, vamos a ver que desde los albores de la humanidad va surgiendo buenas tardes a todos, me alegra saludarles. Va surgiendo el desarrollo del derecho notarial. Y vamos a ver cómo a través del tiempo, aquí tenemos la evolución histórica, cómo surge el derecho notarial. La verdad es que al principio, acordémonos que el derecho notarial no fue hasta la escuela de Bolonia con don Rolandino Pasagiero que vimos en el siglo XII, que empieza un desarrollo desde el punto de vista académico. Y por eso ustedes en la hoja que me permití enviarles se van a dar cuenta que en Guatemala, durante la época de la colonia, el desarrollo de la función de escribano, porque en ese tiempo aún se llamaba escribano también en Guatemala, quien daba la autorización era la Corte Suprema y el Consejo Municipal. Ellos participaban en dar la autorización para poder ejercer el oficio, porque era un oficio de notariado. Por eso algunos colegas todavía en las escrituras consignan requiere de mis oficios. Pero la verdad es que a partir de la época de don Justo Rufino Barrios, nacido en San Marcos, Comitancillo, él aparte de ser militar, era notario. Y por ser notario, don Justo Rufino Barrios le puso mucho interés a la regulación jurídica del derecho notarial y emite la ley de instrucción pública, en cuya ley ya se va determinando que quien va a conferir el título de notario ya no es una autorización como la que se daba antes en la época de la colonia o antes de don Justo Rufino Barrios, era una autorización que daba la Corte Suprema y el Consejo Municipal. A partir de la vigencia de la ley de instrucción pública, don Justo Rufino Barrios traslada la facultad de conferir el título de notario a la Universidad de San Carlos de Guatemala. En ese momento se constituye el ejercicio de la función notarial como una profesión. Y entonces ya no tenemos por qué usar esa palabra oficios notariales, porque ya no es un oficio. Eso no quiere decir que tenga algo de malo, que pudo haber sido oficio en alguna época. No, lo que pasa es de que ahora es un ejercicio profesional. Requiere de mis servicios profesionales, requiere de mi función notarial, pero no oficios. Porque a partir de la vigencia de esta ley que emite don Justo Rufino, en el gobierno de Justo Rufino Barrios, la función del notario se constituye en una verdadera profesión. Entonces vemos ese elemento muy importante en el desarrollo del derecho notarial guatemalteco. Pero en el desarrollo del derecho notarial en la humanidad, desde los albores, como les decía, desde los albores, desde que la humanidad empieza a poder comunicarse con balbuceos, con señas, porque no existía la palabra todavía,
el ser humano empieza a agruparse y a poder tener una forma, buscando ya una forma de cómo organizarse para defenderse del clima, para defenderse de las inclemencias de la naturaleza, para defenderse de los ataques de distintos seres, propios otros grupos que los atacaban. Y entonces vemos que empiezan a agruparse el ser humano y entonces vamos a ver que tienen necesidad ellos de realizar transacciones, trueques. Acordémonos que nosotros cuando estudiamos el desarrollo de los mayas vimos que el cacao era la moneda, una de las monedas que utilizaban para hacer el intercambio de sus bienes. Pues de la misma manera, al inicio de la humanidad, empiezan a usarse las pieles a cambio de granos o los granos a cambio de madera para el fuego y empieza a hacerse esa serie de transacciones, de trueques, de intercambio que poco a poco van a ir desarrollándose y va a ir dando origen al negocio jurídico, al comercio, al contrato. Por eso vemos que ya en grupos pequeños no, estos grupos no tenían necesidad de un testigo, porque al notario a veces se le equipara como un testigo. No tenían necesidad de un testigo que hiciera constar o que estuviera presente cuando se realizaban estas transacciones, estos trueques, porque los grupos eran muy reducidos y los grupos se mantenían muy unidos. Sin embargo, conforme la población va creciendo, conforme el desarrollo de los grupos va creciendo, las necesidades van creciendo también. Y entonces va a haber necesidad de ir a buscar comida, ir a cacería, ir a buscar otro lugar para trasladarse posteriormente que sea más apropiado, que tenga otras condiciones climáticas, otras condiciones hídricas para la agricultura. Y entonces ya el grupo empieza a dispersarse porque empieza a catalogarse por grupos o subgrupos, unos para la cacería, otros para la agricultura, otros para construir los lugares donde van a estar como viviendas. Y entonces ya el grupo empieza a crecer y sí, ahí empieza a necesitarse ya de un testigo que cuando ellos regresen, pues digan, sí, mire, intercambiaron comida, pieles por granos, intercambiaron pieles por madera para fuego, o cosas de esa naturaleza. Así va surgiendo entonces el intercambio. Los grupos van creciendo, van aumentando de población y entonces va a haber necesidad ya de alguien que se quede encargado de decir, sí, ellos realizaron tal negocio, ellos realizaron tal intercambio, ellos cambiaron de lugar para construir donde van a habitar, porque no se le podría llamar vivienda en esa época todavía. Eso es lo que va surgiendo y entonces vemos que todos estos grupos conforme van creciendo, ya otro elemento fueron los actos bélicos, las guerras, las invasiones, que también van provocando que la población empiece a disminuir o empiece a migrar o empiece a ir a estas actividades bélicas y entonces ya el grupo no hay quien dé testimonio de esas transacciones que se van realizando. Así va surgiendo el desarrollo de la humanidad y entonces van surgiendo otras civilizaciones que poco a poco van siendo con más cultura, como los hebreos. Los hebreos, acordémonos que los hebreos ocuparon el lugar de la Mesopotamia, toda la parte de Israel, de Judea, y entonces los hebreos ya van teniendo algunos conocimientos de escritura. Tanto los hebreos como los griegos, ya existen las clases sacerdotales, ya existen las categorías políticas a cierto modo, existen los tribunos, existen los escribas, y entonces vamos a ver que ya empiezan a crecer el desarrollo social, el desarrollo cultural de estas civilizaciones. Los hebreos, por ejemplo, tienen carácter de intérprete de la ley mosaica porque así empiezan los escribas a poder traducir los textos religiosos, a poder no solo traducirlos, sino que también compartirlos, transcribiéndolos en otras lenguas. Y entonces así inicia la redacción con tener interpretación de los mandamientos y la ley mosaica, que era una misión eminentemente religiosa. Aparte de eso, existían ya oficiales públicos que se encargaban de atender a las personas
para que pudieran ellos ir realizando algunas actividades de carácter jurídico. Tenían una función de secretario y de actuario. En la actualidad estos funcionarios existen, el secretario, encontramos secretarios en los tribunales, encontramos secretarios en los órganos de administración, nuestra propia facultad tiene secretario académico, tiene secretario administrativo, y entonces ya los hebreos ya cuentan con esta categoría de funcionarios, y el actuario que también existen en las bibliotecas, en la biblioteca central de Guatemala existe un actuario que es el que va poniendo al día toda la información, y son ya personas que se van dedicando a los temas de escribir y de redactar, también de archivar, porque eso es otro elemento que tiene el notario también en la actualidad, tiene que archivar los documentos. Se le encomendaban funciones muy delicadas, porque como ellos sabían leer y sabían escribir, acordemos, sabían de números, conocían los números y podían hacer cuentas, entonces eran funcionarios muy privilegiados porque tenían estas facultades. No, en esa época no todas las personas tenían ese privilegio. Acordémonos que existe mucho la esclavitud y a las mujeres también se les vedaba muchos derechos en esas civilizaciones. Entonces, en los hebreos el funcionario que se dedicaba a esta función era el escriba. Edras en los textos religiosos o bíblicos, Edras era uno de los, en ese tiempo se le llamaba sofer, no se le llamaba ni escribano, no se le llamaba notario, no se le llamaba chartulari, sino se le llamaba sofer, así se le llamó al escriba que se encargaba ya de redactar más que todo textos religiosos. En Palestina su función principal era interpretar la ley por los medios de los libros sagrados. Eso era lo que se encargaba el sofer, y así va evolucionando esta sociedad en cuanto a elementos que puede aportar para el desarrollo del derecho notarial. Luego también tenemos las clases de escribas que existieron en los hebreos. Existía un escriba de la ley, existía un escriba del pueblo. El escriba de la ley es como, digamos, ahora el escribano de Cámara de Gobierno, solo que la función era diferente, porque en la actualidad la función del escribano de Cámara de Gobierno es redactar los actos o contratos donde una de las partes o ambas partes es el Estado. El escriba de la ley era el que se encargaba de redactar las disposiciones que los faraones, los reyes, los césares podían emitir, y él era el que redactaba. Esa es la función ahora del Congreso, emitir las leyes, redactar las leyes, comisión de estilo y todos estos elementos que van relacionados con las publicaciones y la vigencia de la ley. Y existía también el escriba del pueblo, que era el que se encargaba de los particulares. Se encargaba de los particulares, aunque no habían muchos negocios jurídicos en esa época, pero los actos o los contratos que necesitaban una ayuda de carácter oficial, podríamos decirle, pues por eso se encargaban estos otros escribas del pueblo. También vamos a encontrar que existían unos llamados los escribas comunes. Los escribas comunes, eran como los notarios privados en la actualidad, porque el escriba de la ley y el escriba del pueblo estaba encargado de la organización política administrativa, mientras que los escribas comunes realizaban su función en una forma independiente. Eran aquellas personas que habían podido tener el privilegio de poder leer y escribir y que podían redactar documentos. Entonces, esas son las tres clases de escribas que existieron, y ahí tenemos algunos ejemplos de los escribas, cuál era su función, cómo iban ellos desarrollando sus actividades, y más que todo acordémonos que su función empieza con interpretación de leyes mosaicas, de leyes bíblicas, de leyes de párrafos bíblicos, y esto va, por eso es que el notariado en una época tuvo mucha relación con la religión, porque justamente, como vamos a ver más adelante, los griegos son los sacerdotes de los templos los que les enseñan a leer y a escribir. Entonces ahí tenemos más o menos algunos elementos de importancia en cuanto a los hebreos, y luego vamos a encontrar en Egipto. En Egipto, aquí son los sacerdotes también los que les enseñan a los, pues aquí son prácticamente los descendientes de los faraones, quienes tienen ese privilegio de tener el cuidado de los sacerdotes y que les puedan enseñar a leer y a escribir, y les pueden enseñar de números,
porque los están preparando para que sean los futuros escribas o escribanos, o sofer como los egipcios, o los hebreos, perdón, como los hebreos que le daban otra distinta categoría. ¿Cuáles eran las características de estos funcionarios en Egipto? En Egipto tenían conocimiento de escritura y números que vean en la actualidad, y lamentablemente en Guatemala todavía existe mucho analfabetismo, no se ha logrado combatir en un porcentaje máximo el analfabetismo. Hay muchas personas que aún no tienen ese privilegio. Ustedes tienen una dicha y un privilegio al poder llegar a las aulas universitarias, poder leer y poder escribir. La verdad es que saber leer tiene que tener mucha técnica para poder interpretar lo que estamos leyendo, y mucho auxilio, porque nosotros como juristas tenemos que auxiliarnos del diccionario de la lengua española y del diccionario jurídico. Ya vimos que en la ley del organismo judicial se regula en el artículo 11 que nos debemos de asistir, que se van a interpretar las normas jurídicas en los términos que se fueron redactados y con auxilio del diccionario de la lengua española o de leyes o diccionarios de cada ciencia, como la ciencia del derecho. Sus conocimientos, como lo había dicho, lo adquiría en los templos. Eran los sacerdotes quienes se encargaban de transmitirles esos conocimientos y de enseñarles a leer y escribir. Podían hacer cuentas, como tenían conocimientos de números, podían hacer cuentas y podían leer y escribir. Se les encontraba en el comercio, en las casas particulares, con los faraones. Redactaban documentos muy importantes para la sociedad en aquella época, y esa era la función o las características que tenían en Egipto los escribas. Aquí tenemos un escriba egipcio que vemos nosotros que lo que utiliza ahí para poder escribir en aquella época, que todavía no había existido el papel, porque el surgimiento del papel es como para nosotros ahora el surgimiento de los equipos de computación o de informática. Era toda una revolución novedosa en el ejercicio de esta función de escribas. Ellos lo redactaban en tablillas de arcilla, ahí iban redactando. Aunque acordémonos que al principio lo hacían los llamados documentos rupestres, los hacían en piedras o los hacían en cuevas. Ellos iban redactando algunos acontecimientos de vital importancia para el desarrollo de su sociedad. Tenemos en Grecia también hubo funcionarios que tenían estas cualidades, que podían leer, que podían escribir, que sabían de números, y que aquí ya tenían conocimientos jurídicos. En Grecia y en Roma, además de esas características de poder leer y poder escribir y saber de números, se les enseñaba ya de leyes, se les iba inculcando ya conocimientos jurídicos a los escribas. Las características, y aquí se les llamaba logógrafos. Allá se les llamaba sofer. ¿Se recuerdan que se les llamaba sofer? En los hebreos se les llamaba sofer, y aquí en Grecia se les llama logógrafos. Los logógrafos tenían esas cualidades propias de poder leer, poder escribir, hacían discursos, hacían alegatos. Vean aquí ahora en la actualidad hay unas etapas procesales donde hay que presentar los alegatos. Cuando algunos clientes dicen, mire, ¿por qué se van a alegar ahí en tribunales? No, es que alegato le llamamos nosotros, y pues les digo que los alegatos son la exposición escrita u oral que hace el abogado ante un órgano jurisdiccional al momento del día de la vista, o cuando le fue señalada la audiencia oral. Entonces vemos ahí ya estos logógrafos ya hacían discursos eminentemente que serán o discursos religiosos o discursos políticos, y hacían alegatos de los tribunales, hacían documentos que le solicitaba al público. Aristóteles, ya en el año 360 antes de Cristo, ya hablaba de oficiales que redactaban documentos. Vean, 360 años antes de Cristo ya hablaba de oficiales que podían redactar documentos. Recibían varias denominaciones, porque como podemos ver, habían varias clases de funcionarios. Aquí habían apógrafos, sígrafos, mnemón, prenemón. Todas sus características es que sabían leer, sabían escribir, sabían de números, y ya tenían algunos conocimientos de derecho. Algo muy importante de los sígrafos, ya llevaban un registro público. Vean, ¿desde cuándo ya existe un registro público?
Acordémonos que el artículo 30 de la Constitución Política de la República ya regula los registros estatales. Y uno de esos registros estatales lo tiene a cargo el notario, que consiste en el registro notarial, llamado también protocolo. Y vemos que aquí ya los sígrafos y los apógrafos son sus auxiliares, son como sus procuradores. Los sígrafos ya tienen un registro público donde van a ir redactando los documentos importantes que en la época así lo requerían. Entonces vemos las características muy importantes, qué trascendencia tiene esas cualidades, esas facultades, mejor dicho, esas facultades de poder leer y poder escribir. Nosotros tenemos que interpretar la norma jurídica, tenemos que saber leer, no tenemos que saber leer, sino que saber leer e interpretar la norma jurídica y hacer la integración de la misma para poder redactar los instrumentos públicos acordes a las necesidades de nuestros clientes. Vemos acá, ya hay una forma como se reunían para redactar algunos documentos. Aquí hay una referencia histórica en cuanto a Heródoto. Él era viajero y era logógrafo, es decir, era escribano. Hace una bella narración y describe el viaje de aventuras del griego a Samos, Calaios y al lejano misterioso Tarso. Tras un viaje accidentado, ellos lo que hacían en ese tiempo era redactar todos esos acontecimientos. En Roma es donde más se desarrolló la función del escribano, y aquí vamos a encontrar también varios funcionarios que podían redactar los documentos. Las características que tenía el escriba en Roma, su origen creció de facultades de autenticación. Vean desde qué momento en la civilización, en el desarrollo de la sociedad, de la civilización humana, ya existía la autenticación, es decir, tenía validez lo que redactaban estos funcionarios. Hubo varios personajes que tenían esa función de poder redactar documentos. Existieron oficiales públicos y oficiales privados que realizaban la función notarial. Vean la cantidad de personajes que existieron, que sobresalieron en la función notarial. Está el escriba, está el notary, los tabularios, el tabelio, está el amanuensis. Y por eso le digo, en el código notariado hay un antecedente del amanuensis. Los instrumentos públicos se redactarán a mano o a máquina. Y eso era, por eso le llamaban el amanuensis, porque con la mano escribía, con la mano tenía las facultades de darle la autenticación a instrumentos. Los actuarios también, los logógrafos y los chartulari. En el código de notariado, pues hay una palabra que se menciona, cartular, y ahí viene su origen de estos funcionarios, los chartulari. Muchas veces en el argot notarial se pregunta, mira, ya estás cartulando, ¿qué quiere decir? Que ya pagó su derecho de apertura de protocolo, ya tiene sus hojas de papel sellado especial para protocolo, ya puede fraccionar los instrumentos públicos. A eso se refiere cartular, redactar los instrumentos públicos en el registro notarial o en el protocolo. Y viene el antecedente de la denominación aquí con los chartulari. Los tabulari y los tabularios contaban con autorización para redactar contratos y actos jurídicos entre particulares. Vean, aquí estas características son muy importantes porque ya podían ellos actuar con personas particulares, ya podían redactarse, ya se mencionaban contratos. Acordémonos que muchas instituciones reguladas en la actualidad en el Código Civil vienen de la civilización romana. Increíble, la propiedad horizontal ya estaba regulada en la civilización romana, ya tenían ellos regulación jurídica de propiedad horizontal, ya tenían la compraventa, ya tenían la adopción, es decir, muchas instituciones reguladas en nuestra ley vienen con esos antecedentes del derecho romano, y entonces ya habían funcionarios como los tabulari o los tabularius que eran encargados de poder redactar esos documentos. Aquí tratamos de ejemplificar cómo su función en esa época la desarrollaban de manera, con ciertas formalidades, podríamos decir solemnidades de la época. Los tabeliones. En esta época de los romanos, en la civilización romana existieron los tabeliones. Acordémonos que
En la civilización romana va a haber va a existir Justiniano. El emperador Justiniano era el emperador bizantino de los romanos, ¿no? El emperador Justiniano, cuando se da cuenta que su imperio empieza a decaer porque prácticamente ya tenían todos los territorios controlados y ya vienen otras civilizaciones a quererles arrebatar lo que ellos habían tenido ya bajo su control, el nombre correcto es Flavius Petrius Sabatius Justiniano, más conocido como Justiniano, y emite él el código de Justiniano. Y entonces ya en Roma existe el código de Justiniano y en Babilonia surge el código de Hammurabi. Entonces vemos ahí que son dos códigos que regulan actividades de la función del notario. Entonces, don Flavius Petrius Sabatius Justiniano emite su código. Ya en el código de Justiniano, cuando veamos algo del protocolo, en la historia del protocolo, cómo surge, ya don Justiniano ya regula que no pueden los tabularios redactar los documentos en cualquier papel. Va a haber un funcionario que les va a entregar el papel y ese papel lleva la fecha en que se le está entregando al cartulario, lleva además el signo del funcionario que lo está entregando. Lo que en la actualidad conocemos como hojas de papel sellado especial para protocolo, tiene un sello, tiene una fecha, tiene un quinquenio. Vean las características de dónde viene tomándose ya estos elementos, y por eso se llama derecho notarial latino, llamado también de evolución desarrollada. Vemos cómo aquí va desarrollándose el derecho notarial. Los tabeliones ayudaban a los tabulares, especialmente en las grandes ciudades, redactaban las convenciones entre las partes, le daban carácter de autenticidad. ¿Eso qué quiere decir? De auténtico, produce fe y hace plena prueba con la firma y el signo. Miren, aquí aparece algo muy importante. El signo, lo que hoy es el sello profesional. En la época romana surge el signo, pero solo así sencillamente. Más adelante se le llama signo notarial, y el signo notarial estaba integrado, era un sello también, pero tenía una figura, no tenía el nombre del escriba, del tabulario, sino tenía una figura. En la actualidad todavía hay profesionales del derecho, abogados y notarios, que en el sello tienen alguna figura. Y entonces vemos aquí surge el signo, que es el antecedente del sello profesional, lo conocemos ahora como sello profesional. Era un hombre versado en derecho, ya tenía conocimientos jurídicos y era consejero de las partes. Miren, el notario es asesor, es consejero de las partes. Y bien, en la civilización romana ya tenían estas características de ser asesor o consejero de las partes. Se asistía de testigos. Nosotros vemos que cuando la persona no puede o no sabe firmar, deja la impresión dactilar, pero en ese caso va a firmar un testigo a su ruego. Nosotros también nos asistimos de testigos. Ya estos funcionarios en la civilización romana se podían asistir de testigos. Otro elemento importante, conservaban los documentos. El notario conserva el protocolo. En el artículo 19 se determina que el notario es depositario del protocolo, y vemos que aquí ya se conservaba los documentos, y además de eso, como estaban muy relacionados con la organización judicial, pues también conservaban sentencias que dictaban en aquella época los tribunales. En la actualidad, en la legislación brasileña, así se les designa a los notarios. No se les llama escribanos, no se les llama notarios, sino se les llama tabularis. Ahí vamos a hablar de tabulari en la legislación de Brasil. A eso es lo que regula la función del tabulari, que es lo mismo decir la función del notario. Entonces, vemos ahí que es muy importante todo este desarrollo de la evolución del derecho notarial. Los notari eran adscritos a la organización judicial, podríamos decir ahora a los secretarios de tribunales. Escuchaban a los litigantes, a los testigos, es decir, los oficiales de los tribunales escuchan a los testigos. El juez, a través de los oficiales, va a escuchar a los testigos. Los chastularis redactaban el documento, lo conservaban y lo custodiaban. Miren que esta característica tan importante del chastulari: redacta el documento, lo conserva y lo custodia. ¿Qué es lo que hace el notario ahora?
El notario asesora a sus clientes, redacta el documento, lo conserva en el protocolo y lo va a custodiar, como lo regula el artículo 19, responsable de su conservación. Entonces vemos que sí existe regulación jurídica. Eso más o menos en cuanto a la civilización romana. Estas son las grandes civilizaciones en el desarrollo del derecho notarial. Nos faltaron otras, por supuesto, pero como esto es únicamente para que tengamos un panorama desde cuándo viene evolucionando, desarrollándose la función del notario. En la Edad Media, desafortunadamente, hubo un retroceso. Hubo un retroceso, ya la civilización romana había abarcado bastante, había abarcado la autenticidad, había abarcado hasta cierto punto independencia, porque vemos que podía actuar con particulares. Pero en la Edad Media, lamentablemente, por las características de este sistema político de desarrollo de la sociedad, hubo un retroceso. Un retroceso porque aquí el escriba pertenece prácticamente, depende del señor feudal. El señor feudal es el que puede únicamente nombrar al escriba o al notario y él es el que le da las facultades y él depende mucho del señor feudal. Entonces sí hubo un retroceso. Aquí están las características, dicen los notarios dependen directamente del señor feudal. Su fin es preservar los derechos de él, es decir, aquí no había imparcialidad porque en este caso lo que defendían eran los intereses del señor feudal y entonces no podía haber imparcialidad. Y no de servir a los contratantes, ¿no? O sea, porque estaba al servicio de quien dirigía en esa época. Carecía de independencia, lo que ya se había logrado en la civilización romana. El escriba, los chartulari, los notari tenían independencia, podían actuar con particulares, en cambio aquí no. Aquí ya carece de independencia. Sí tiene facultades fideifacientes, es decir, que sí tiene fe pública hasta cierto punto, aunque la fe pública no surge juntamente con todas estas características. El desarrollo de la fe pública es diferente, lo vamos a ver cuando vemos el tema de la fe pública, que cómo surge la fe pública y surge también en estas civilizaciones, tanto la griega, la egipcia como la romana, pero tiene otros elementos que van a dar esa facultad que en la actualidad tiene el notario. Aquí surge el notariado eclesiástico, como les decía, siempre el notariado estuvo muy relacionado con la actividad religiosa, porque acordémonos que en Grecia, en Egipto, inclusive en Roma, eran los sacerdotes quienes les enseñaban a los futuros escribanos en los templos donde se aprendía a leer y escribir y eran los sacerdotes. Surge el juez notario, los llamados judices chartulani. ¿Se acuerda que vimos dentro de las variantes del sistema latino que existe esa función de esa variante de los jueces que cartulan, el sistema de funcionario notario, funcionario judicial? Pues aquí surge. Los judices chartulani ya son los jueces los que van a poder cartular y entonces vemos que ya desapareció ese sistema. En Guatemala hay algunos resabios en el artículo 6 del Código de Notariado cuando los jueces de primera instancia podían cartular. Pero eso surge aquí en la Edad Media. En América, cuando ya vienen los españoles y vemos ahí la trilogía que se menciona, que a la llegada de los españoles viene la espada del conquistador. Ahí ven ustedes a alguien que porta la espada del conquistador, la cruz de la religión y la pluma del escribano. Tres elementos, muy, porque venía Rodrigo de Escobedo, que era el escribano que traía Cristóbal Colón de España, quien iba redactando las vicisitudes del viaje que ellos realizaban. Entonces, por eso se dice que cuando vienen los españoles trae esa trilogía: la espada del conquistador, la cruz de la religión y la pluma del escribano. Ese más o menos es el desarrollo. Vemos las características en la llegada de los españoles. Pues se basó con la ley de Indias, que eran la que ellos traían y vinieron a implementar, donde se regulaban los elementos de la función del notario. Cuando veamos cómo surge el protocolo, vamos a ver que tiene mucha relación con las leyes de Indias, y no solo eso, sino que hay leyes anteriores, la pragmática de Alcalá,
me quedé hablando solo, me quedé hablando solo. No sabía que se había ido el sistema. No sé si hasta si se vio todo, si se escuchó todo, porque me quedé hablando solo y hasta que empecé a buscarlos vi que no estaban ahí y tuve que incorporarme. No sé hasta dónde. Estábamos viendo las características, licenciado, del notariado en América. Luego se quedó en silencio su audio leak. ¿Qué manda? Luego se quedó en silencio su audio y ya no seguimos escuchando. Sí, sí, porque los empecé a buscar y ya no los encontré. Pero sí creo que es un breve resumen en cuanto a la evolución del derecho notarial a nivel general y la hoja que le es el complemento. Muchas veces la historia es un poco aburrida, porque hay nombres, hay fechas, hay cosas que a veces no estamos tan acostumbrados, pero creo que es importante que hagamos conciencia. ¿Saben por qué? Porque ayer justamente estuve escuchando una conferencia del Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial. Muy bien, es el Notariado en América. Bueno, voy a tratar de repetir algo de eso. Les decía que estuve en una conferencia del Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial relacionado con el protocolo. Entonces, digo, bueno, pues aquí creo que está. Sí. Ustedes me... Aquí vamos a regresar. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, creo que aquí estábamos en las características. Y les decía las características que tenemos acá, que trajeron los españoles cuando vienen a América. Entonces, ya hay elementos muy importantes. Y les decía que realizaba notificaciones y embargos. En la actualidad, el notario realiza notificaciones. Dijo que esto no se escuchó. En el artículo 33 del Código Procesal Civil y Mercantil, donde están regulados los auxiliares del juez, y vemos que el notario es un auxiliar del juez. ¿Por qué el notario es un auxiliar del juez? Porque puede realizar notificaciones, puede realizar discernimientos de cargo, ¿no? Regulados en el artículo 33. Realizaba embargos. En la actualidad también podemos realizar embargos los notarios, 298 del Código Procesal Civil y Mercantil. El juez designará a un notario. Lo vamos a leer porque creo que es importante que leamos los artículos que vamos mencionando. En el artículo 298, porque así también confirmamos, a veces me equivoco en los artículos, 298 del Código Procesal Civil y Mercantil, el juez designará un notario. Vemos, ahí está. Si lo pidiere el ejecutante para hacer el requerimiento y embargo o secuestro en su caso. Vemos ahí, vemos desde dónde vienen estas facultades que tiene el notario. El notario puede realizar embargos, el notario puede realizar notificaciones. ¿Hay fundamento jurídico? Sí, hay fundamento jurídico. En el artículo 33, en el caso de las notificaciones, 298 en el caso de embargo. Y otros, pues el secuestro. El secuestro regulado también en el 298 del Código Procesal Civil y Mercantil. Se estableció un papel sellado, pues en el artículo 9 del Código de Notariado se regula que el protocolo tiene que ser en papel sellado especial para protocolo. En el artículo 9 del Código de Notariado, lo vamos a leer, se regula las escrituras matrices, actas de protocolación y razones de legalización de firmas se extenderán en papel sellado especial para protocolo. Ahí está el fundamento jurídico en el artículo 9. Entonces eso viene históricamente desde que los españoles traen la ley de Indias, donde ya se regulan estos elementos y en la actualidad se siguen aplicando. Se prohibieron las abreviaturas. En el artículo 13 del Código de Notariado vamos a encontrar en el numeral 1. En el protocolo se deberán llenar las formalidades siguientes. 1.
los instrumentos públicos se redactarán en español y se escribirán a máquina o a mano, de manera legible y sin abreviaturas. Acuérdense del amanuense, que ya vimos en el desarrollo de la sociedad romana. Había un funcionario que se denominaba amanuense, que era la forma como iban escribiendo los escribas en aquella época. Y está regulado aquí, pues, un elemento de... se conservó el principio de protocolo estatal, ya lo vimos nosotros, el protocolo estatal, artículo 30 de la Constitución Política de la República. Es un registro estatal el protocolo. Tenía registro de escrituras, pues no es más que el artículo 8 del Código Notariado. El protocolo es la colección ordenada de escrituras matrices, actas de protocolación, tomas de razón de legalización de firma y demás documentos que el notario registra. El notario registra. Entonces tenía un registro de escrituras y debía pagar una suma al fisco. En Guatemala en la actualidad ya no pagamos suma al fisco. Lo que pagamos es el impuesto de papel sellado especial para protocolo, regulado en el artículo 6 de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. Entonces ya no le pagamos al fisco como un depósito, como una garantía, sino que le vamos a pagar al fisco como un impuesto, que está regulado en el artículo 6 de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. Bueno, lo nombraba el rey de Castilla, no, en la actualidad no nos nombra ningún rey, lo que nos nombra es, nosotros nos damos el esfuerzo, el sacrificio, nos formamos para llegar a obtener el título facultativo que nos puede dar nuestra querida facultad. Entonces, vemos que el desarrollo del derecho notarial ha sido muy, muy vital, muy importante en el mismo desarrollo de cada una de las culturas, de cada una de las sociedades. En México, los mayas, en Guatemala y en México, los mayas tenían también no era escriba, no era chartulari, era tahuilo. El tahuilo, así le llamaban los mayas a la persona que redactaba los documentos. No sé qué me quiere transmitir acá. El tacuilo era el que redactaba los documentos en la civilización maya y en la azteca. Esa era la denominación que recibía la persona. Y vemos en Petén, por ejemplo, en Chiapas, hay lugares donde está el tacuilo, un personaje de los mayas, donde está sentado escribiendo también, no como lo vimos en el egipcio que está con las piernas cruzadas, no, sino que está sentado con las rodillas inclinadas y está escribiendo, y ahí está la denominación tacuilo. Bien, digo que eso es lo más importante. No sé si hay alguna duda, algún comentario. Yo sé que esto es algo muy rápido, pero lo que busco es que tengamos conciencia de la trascendencia que ha tenido la evolución de la función del escriba, de los chartulari, de los sofer en el desarrollo de las sociedades, y que en la actualidad nosotros somos notarios. En Argentina todavía ellos le llaman escribanos. Bien, no sé si hay alguna duda, algún comentario, alguna observación, o se me durmieron, no sé. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Licenciado, usted habló de un artículo 93 o 33, ¿de qué código? El 33 del Código Procesal Civil y Mercantil, cuando me refería a las notificaciones. En el artículo 33 del Código Procesal Civil y Mercantil vamos a encontrar que es parte del capítulo tercero del Código Procesal Civil y Mercantil, auxiliares del juez, y en el 33 encontramos a los notarios. Artículo 33, el juez podrá, a instancia de parte, encomendar a un notario la realización de determinados actos, incluso notificaciones y discernimientos.
Veamos la redacción. Determinados actos. Hay varios. Incluso, cuando dice incluso, quiere decir hay más. Pero aquí regula notificaciones y discernimientos. ¿Discernimientos de qué? Pues hay cargos que designan los jueces. Por ejemplo, el cargo de administrador de la mortual, el cargo de albacea testamentario, el cargo de depositario. Entonces son cargos que va a hacer el juez, va a hacer el discernimiento el juez, pero también se lo puede encomendar a un notario que realice el discernimiento. Y las notificaciones. Ustedes en su curso de procesal civil y mercantil, y quienes van a un tribunal, a un juzgado, a hacer pasantías, a hacer prácticas, yo creo que uno como estudiante debe de ir a tribunales, conocer cómo está la organización, quién recibe los escritos, quién los resuelve, pues eso creo que uno como futuro jurista tiene que conocerlo. Y entonces vamos a ver ahí de que los jueces le pueden encomendar al notario algunas actividades. Bien, no sé, ya traté de recapitular un poquito porque se fue la señal. No sé si hay alguna duda, algún comentario. Si no, entraríamos al punto número 3 del programa. Aquí tengo mi programa, se me había caído. El punto número 3, que es el notario, ya prácticamente el notario sería la definición de notario. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Bueno. De mi parte todo claro, licenciado. Bueno, qué bueno, me alegra que esté todo claro, qué bueno. Bien, entonces vamos a entrar al punto número 3, que se relaciona con el notario. Eso es lo que vamos a estudiar, aunque ya tenemos la idea del notario. El notario no hay definición en la legislación, porque la legislación no es para definir. El notario lo podemos buscar la definición pues, en la doctrina, en distintos autores, dependiendo del sistema de notariado, sea de funcionario administrativo, de funcionario judicial, sea de notario de oposición o de número. Me permití enviarles un video, no sé si lo pudieron ver, el video sobre la importancia del notariado en la sociedad. Lamentablemente, como les decía, en Guatemala no tenemos un trabajo de esa naturaleza, porque muchas veces se piensa que el notariado es el apéndice de la abogacía, porque todos la abogacía somos, y es más, nuestra terminología muchas veces se adapta más al argot forense, es decir, a la terminología de los abogados. Nosotros tenemos que familiarizarnos con la terminología del notario. Entonces, ese video lo que trato de inculcarles es la importancia que tiene. El notariado es una profesión muy noble, independiente de la abogacía, su función es totalmente distinta y sus características y sus elementos que se necesitan para poder ejercer también son diferentes. Y entonces, como en la legislación no hay definición de notario, tenemos que irnos a la doctrina. Y vamos a irnos a la doctrina y vamos a buscar la definición que ha usado la Unión Internacional del Notariado. Oscar Salas, el tratadista cubano, nos da la definición de notario. El notario es el profesional del derecho. Vean, ese es un elemento muy importante, porque a eso se encaminan ustedes, a ser profesionales del derecho. Un profesional del derecho, ¿quién es? Pues es el abogado y también es el notario. Entonces tenemos que entender bien qué clase de profesional del derecho, porque el abogado es un profesional del derecho, el notario es un profesional del derecho, y la definición así inicia. El notario es el profesional del derecho, encargado de una función pública, 154 de la Constitución Política de la República, encargado de una función pública, ¿sí? Cuando les toque sus variantes, tienen que consignar su fundamento jurídico, pero no quiero que me transcriban los artículos. Porque muchas veces le digo, cite su fundamento jurídico y lo que hacen es transcribirme el artículo, no. No, porque para eso mejor leo los artículos. No quiero que los transcriban, por favor. Hay que las interpretemos.
Entonces, es un profesional del derecho encargado de una función pública que consiste en recibir, en escuchar, en recibir, en interpretar, bueno, qué clase de negocio, es negocio civil, es negocio mercantil, es un negocio con alguna clase de garantía, de tracto único, de tracto sucesivo. Por eso sirve mucho la clasificación de los contratos, qué clase de negocio quieren las personas. Entonces, por eso la definición, recibe la información, los elementos que las personas quieren apostar, que necesitan. Interpretar qué clase, qué naturaleza es el negocio jurídico, de naturaleza civil, de naturaleza mercantil. Darle forma legal a la voluntad de las partes. Ya que el notario ha recibido la información, que es lo que la persona quiere realizar, el notario la va a interpretar en la legislación. Acuérdense que los egipcios interpretaban, los hebreos interpretaban la ley mosaica. Pues a nosotros nos toca interpretar las leyes que vamos a aplicar. Vean, esa es la función, interpretar. Interpretamos la voluntad de las partes conforme la ley y le damos forma legal. ¿Cómo le vamos a dar forma legal? Redactando el instrumento público. Es un acta notarial, hojas de papel especial, hojas de papel bond, tamaño carta, tamaño. Es una escritura matriz, escritura pública, hojas de papel sellado especial para protocolo. Entonces, la definición es así. Es el profesional del derecho encargado de una función pública que consiste en recibir, interpretar y darle forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos públicos adecuados, conservando aquellos que autoricen el protocolo y extendiendo copias que dan fe de su contenido. Pues sí, claro, hay que explicar, por eso la pregunta dice, expliquen. Eso es lo que se necesita. Bien, entonces ahí tenemos a esa definición le falta una parte, porque la definición la vamos a dejar así. Es el profesional del derecho encargado de una función pública que consiste en recibir, interpretar y darle forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos públicos adecuados, conservando los que autorizan el protocolo y extendiendo copias que dan fe de su contenido. ¿Qué falta? Pues falta la parte de la jurisdicción voluntaria, porque esa definición se complementa cuando dice y está facultado para conocer asuntos de jurisdicción voluntaria conforme a la ley. Pero eso lo vamos a dejar porque eso les toca ya en notariado 3. Muy bien. Muy bien. De acuerdo, Jason. Bien, entonces esa es la definición que tenemos siguiendo los puntos del programa, la definición. ¿Cuál es la formación jurídica? Porque aquí dice título de abogado como fase previa, es decir, su formación académica. ¿Cuál ha sido la formación académica? Nosotros nos vamos a dar cuenta que aquí en la facultad nos estamos formando para ser abogados y también vamos a ser notarios. Son dos profesiones totalmente distintas. Desde que empezamos la primera sesión en forma presencial, nos dimos cuenta de que la función del abogado es totalmente diferente a la función del notario. El quehacer del abogado es totalmente diferente al quehacer del notario. Los requisitos para ser abogado son diferentes a los requisitos para ser notario. El abogado no tiene fe pública, el notario sí tiene fe pública. Entonces vemos esos elementos, pero eso se va a obtener con su formación jurídica, su formación científica y su formación técnica. Es decir, en otras palabras, los cursos que ustedes van a aprobar de notariado, que son 4 cursos de notariado. Para nosotros son pocos. Estimamos que aún son pocos los cursos de notariado que tiene la facultad, pero creo que se ha mejorado. Cuando yo era estudiante eran solo 2. Eran solo 2 y todo el contenido de los 4 programas los mirábamos en 2 semestres, pero se hicieron las reformas afortunadamente y logramos que se implementaran
otros 2 cursos de notariado más. Entonces vemos ahí que hay sistemas que forman como abogados, por ejemplo. En Argentina la Facultad de Derecho, una facultad grande, muy bonita, la Facultad de Derecho de Argentina en Buenos Aires, y en la Universidad del Litoral también, vamos a ver de que se forman como abogados, son abogados. El título que obtienen es de abogados, para eso se forman. ¿Quiere ser notario? Se va a la Universidad Notarial Argentina. En la Universidad Notarial Argentina, ahí se van a especializar para ejercer como escribanos. Va a ser escribano, ya no puede ser abogado. Esa es la diferencia con ellos. Va a ser abogado, va a ser abogado. Quiere formarse para notario, tiene que ir a la universidad notarial, es decir, tiene que cursar otros pensums para poder aprobarlos, elaborar su tesis, presentar su trabajo y obtener el título de escribano. Ya tiene el título de escribano, va a ser escribano, va a ejercer escribano, es escribano de número, y si es escribano, ya no puede ser abogado. Entonces, vemos que esa es la forma. En México, sí, exactamente. En México siguen este sistema. En México son abogados de la Universidad Autónoma de México, egresan de abogados, pero quieren ser notarios, tienen que cursar otro curso, en Guatemala hay una ley ahí en el Congreso desde hace como 15 años que para ejercer notariado debe de obtenerse un posgrado, un doctorado o una maestría en Derecho Notarial para poder ejercer el notariado. Ahorita ejercemos el notariado teniendo el título, pero ahí vienen reformas de leyes y que se han quedado engavetadas por cuestiones políticas en el Congreso, pero que también pretenden ya hacer algunos cambios en Guatemala con relación al ejercicio de la función notarial. Entonces, en eso consiste el título de abogado como fase previa. Se forman como abogados, se gradúan de abogados. Y si quieren obtener el título de notarios, tienen que ir a una universidad específica. Bueno, en todo el mundo, la única universidad que existe es la Universidad Notarial Argentina. Luego, si se gradúan de la Universidad Notarial Argentina, van a ejercer notariado y ya no pueden ejercer como abogados. Van a seguir siendo abogados porque ya obtuvieron el título, pero no pueden ejercer como abogados, solo como notarios. Y en México se sigue ese sistema. En México se forman como abogados y si quieren ser notarios o escribanos, notarios en México son notarios. Tienen que seguir una especialización y aparte de la especialización tienen que someterse al examen de oposición, más conflictivo todavía, más difícil. El doctorado en Derecho Notarial, bueno, el doctorado en Derecho Notarial ya en Guatemala, ya hay de la Facultad de Derecho, de nuestra facultad, nuestra casa de estudios, ya tiene un doctorado en Derecho Notarial. Creo que Mariano Galvez también ya tiene un doctorado en Derecho Notarial, donde se puede obtener el título de... Pero aquí lo hace uno por formación académica, porque aquí somos notarios, seamos o no seamos doctores, ¿no? Aquí somos notarios y si queremos acrecentar nuestros conocimientos, pues, podemos seguir estudios de posgrado o cursos de actualización. También tenemos el sistema por oposición, que es el que vimos, que se aplica en esos países de sistema de notario por número, donde son notarios, pero no pueden ejercer hasta que no aprueben un examen que convoca la Corte del lugar, que puede ser Corte Suprema, Suprema Corte, Corte del Circuito, Corte del Condado, no sé, distintas denominaciones. Convoca a la Corte para realizar el examen y el que apruebe el examen con el mayor punteo, pues se le va a adjudicar la notaría y entonces esa es otra formación que tiene. Lo que sucede en este sistema es de que ya son notarios, pero tienen que sustentar el examen de redacción, examen de jurídico, de conocimientos jurídicos, examen de contratos. Entonces, en eso consiste este sistema por oposición. Y el sistema que nosotros estamos siguiendo para nuestra formación académica, sistema simultáneo. Sistema simultáneo porque estamos estudiando para ser abogados y para ser notarios. Entonces vamos formándonos en una forma simultánea. Esa es la otra forma que tenemos de cómo puede formarse el notario en los distintos lugares. Creo que nos interesa el nuestro. ¿En qué consiste nuestra formación simultánea de abogado y notario? Bueno, pues consiste en que
tenemos que aprobar el pensum de estudios, tenemos que culminar con todos los cursos, los voluntariados, las prácticas que existen, las clínicas las clínicas que se implementan para poder ampliar los conocimientos de las clases o de los cursos. Luego viene el examen de público de tesis. También tenemos el examen técnico profesional, que está dividido en dos áreas: el área pública que comprende derecho administrativo, derecho laboral y ¿cuál es el otro? Son tres: administrativo, laboral y no me acuerdo cuál es la otra área, que no examino ahí. Yo examino la privada, que está integrada por procesal civil, mercantil, notariado y civil. Penal, sí, gracias Otto, gracias. Sí, penal. Entonces, sí, una rama tan importante se me estaba pasando. Entonces, esa es nuestra formación jurídica que nosotros tenemos, se llama Sistema Simultáneo de Formación para Abogado y Notario. De ahí vamos a ver cuáles son los deberes y cuáles son las obligaciones del notario. Esto creo que ya lo hemos venido mencionando. Existen deberes del notario, que son deberes que el notario debe de cumplir. Obligaciones, deberes y obligaciones que el notario debe cumplir. Hay deberes, obligaciones propias de ser notario. Con el solo hecho de ser notario, pues al recibir el título de notario, el mismo momento de terminar nuestro acto que hemos juramentado ante las autoridades de la facultad, ya somos notarios. Tenemos fe pública. Lo que pasa es que ya no la podemos ejercer, eso es diferente. Ya la fe pública ya la hemos recibido porque ya juramentamos. 154 de la Constitución, una de las características para ejercer esa función pública es prestar juramento. Y ya le hemos prestado juramento ante las autoridades de la facultad. Me imagino que ustedes han ido a alguna grabación y se dan cuenta al momento que las autoridades de la facultad le dicen levante su mano derecha y le hacen leer el juramento correspondiente. Ahí estamos obteniendo la fe pública, pero no la podemos ejercer porque ahora vienen nuestras obligaciones, vienen nuestros deberes que tenemos como notario. Pues, ¿cuáles son esas obligaciones? Bueno, obligaciones propias de ser notario. El inscribirse en el colegio profesional. Conforme al artículo 90 de la Constitución Política de la República, debemos inscribirnos en el colegio profesional. Debemos pertenecer al colegio profesional. Y el artículo 1 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria también regula que debemos inscribirnos ser miembros, ser parte del colegio profesional. Otra obligación propia de ser notario, registrar la firma y el sello en la Corte Suprema de Justicia. Artículo 2 del Código de Notariado. En el artículo 2 del Código de Notariado vamos a encontrar esta obligación propia de ser notario en el numeral 3. Para ejercer el notariado se requiere, para ejercer, o sea, ustedes ya son notarios, el momento en que juramentaron ahí ante la autoridad de la facultad, ya son notarios, ahora lo van a ejercer. Para ejercer el notariado se requiere haber registrado en la Corte Suprema de Justicia el título facultativo o de incorporación y la firma y sello que usará con el nombre y apellidos usuales. Entonces ahí tenemos, eso es un deber, es una obligación propia de ser notario. Llevamos 2. Pertenecer al colegio profesional o inscribirse en el colegio profesional, registrar la firma y sello en la Corte Suprema de Justicia. Otro deber que tenemos es tener el domicilio en la República. Tener el domicilio en la República. ¿Alguien me dice qué es el domicilio? A ver, alguien que me diga qué es el domicilio. Si ustedes no me preguntan, yo les pregunto a ustedes. A ver, Carla Olivia, que la veo ahí. ¿Está por ahí, Carla? Sí, licenciado. ¿Se recuerda usted qué es el domicilio? Pues es un lugar con ánimo donde una persona permanece, una residencia.
Vamos a ver qué dice, está Negli. ¿Sí le escucho? Sería lo de la suscripción departamental. La suscripción departamental, muy bien. Ya hay algunos elementos. Suscripción departamental donde radica una persona. Valeria. Yo preferiría que lo usaran la voz para decirlo. A ver qué dice Katherine. No está Katherine. Yo, Dice licenciado. que es Katherine. Sí, Katherine Morales es. Sí. Ah, muy bien. ¿Qué opino sobre el domicilio? Pues lo mismo que mis compañeros, que es un lugar de residencia donde habita una persona. Lugar de residencia. Acuérdense que tenemos el domicilio, la vecindad, la residencia y la habitación. A ver qué dice Alejandra. Le escucho a Alejandra y después Adela. Buenas tardes, licenciado. En este Buenas tardes. caso sería la circunscripción departamental. La circunscripción departamental. Bien, ya es como tercera que me dice, está bien. Solo vamos a escuchar a Adela y después a Negli. Licenciado, sí, lo mismo que dijo la compañera anterior, es la circunscripción departamental. O sea que cuando se habla de domicilio, por ejemplo, yo que vivo en Palencia, mi circunscripción departamental sería Guatemala. Ajá, muy bien, muy bien. Muy bien, qué bonito ejemplo. Eso me gusta. Así quiero que me contesten. Ahora, me falta el fundamento jurídico, ¿no? Pero así quiero que me contesten. Con explicación. A ver qué dice Negli. Mi punto de vista sería de que es la circunstanciación principal, perdón, es la circunscripción territorial en donde asienta la persona, así como decían los compañeros. Muy bien, pero usted ya me dice circunscripción territorial. Muy bueno, es muy bueno, porque Castán Tobeñas, Puig Peña, Diego Calón, sí hablan, se mencionan en sus tratados del domicilio territorial. Y mire, muy buena el apunte que usted, porque alguien me ha venido diciendo departamento, pero también es bueno, fantástico, porque en Guatemala, de conformidad con la Constitución Política de la República, la división política administrativa es por departamentos. Es por departamento. ¿Alguien más? A ver qué dice José Rodolfo. Aquí no sabe yo participar. Sí, licenciado, pues casi igual que mis compañeros tengo el concepto que es la circunscripción territorial donde podemos ejercer nuestro derecho de acción también, derechos y obligaciones. Muy bien, ya usted ya está agregando otros elementos. Está agregando otros elementos muy importantes. Es el lugar que la ley fija como sede de una persona para que pueda ejercer sus derechos. Bueno, y ahí ya tendríamos que entrar a la clasificación del domicilio, porque me está mencionando que la ley lo regula o que la ley lo fija, ya es un domicilio legal. 32, recién el 32 del Código Civil, del domicilio, pero no hay definición, en el Código Civil no hay definición de domicilio. Lo que está en el Código Civil es los elementos que integran el domicilio, el elemento objetivo, el elemento subjetivo. El elemento objetivo es el ámbito territorial, o como ustedes le llamaron, departamento. El elemento subjetivo es el ánimo de permanencia, la intención, y también el elemento temporal. ¿Cuánto tiempo debo yo estar en un territorio para que se constituya mi domicilio? Vean, es que, miren, estudiar el derecho es muy bonito porque uno encuentra tantas cosas que son las que vive diariamente. Alguien en una oportunidad me dice, es que a mí no me gusta el derecho civil. Así, ¿por qué no le gusta el derecho civil? Si es su vida. Ahí está su nacimiento. Ahí está su muerte. Si te das cuenta, ahí está, es la vida del ser humano, el derecho civil, desde la concepción. Entonces, el derecho civil es muy bonito. Bien, el domicilio, los felicito, todos han apuntado, todos han aportado elementos, pero integremos todos esos elementos, ajustémoslo y vamos a ver cuál es el fundamento. Porque me dicen, el ámbito territorial está bien, ¿no? Pero me dicen es el departamental. ¿Dónde está el fundamento jurídico de eso? ¿Dónde está? Porque eso es lo que necesito.
Necesita el fundamento jurídico. Y entonces vamos a decir que la definición del domicilio correctamente es el ámbito territorial, es el círculo territorial, o es el departamento, en el caso de Guatemala, donde una persona ejerce sus derechos y contrae obligaciones. Y se dan cuenta, ustedes hicieron todos esos aportes. Esa es la definición de domicilio. Y entonces uno de los deberes del notario propio de ser notario es tener el domicilio en Guatemala. Debe tener su domicilio en Guatemala. Y entonces vemos ahí que el domicilio en Guatemala sí es el departamento, están bien, están correctos. El fundamento jurídico, ¿dónde puede estar el fundamento jurídico? Que es el departamento. ¿Alguien tiene idea? ¿Dónde puede estar el fundamento jurídico? ¿En qué ley, por lo menos, lo podemos encontrar? Y es que eso se va a ir obteniendo conforme nosotros vamos estudiando. Nosotros tenemos que ir estudiando lo que exponemos los docentes. Yo soy docente, no soy profesor porque no tengo el título. Quise ser profesor en una oportunidad, pero no, yo soy bachiller de Ciencias y Letras. Orgullosamente egresado del Instituto Nacional Central para Varones, eso sí me da mucho orgullo. Pero soy docente y para poder estudiar tenemos que tener estos elementos. ¿Dónde está regulado jurídicamente? Pues aquí está regulado en esta ley. Muy bien, Eddie, muy bien, muy bien. Ahí estamos, Eddie, ahí está la respuesta. ¿Lo tiene ahí para leerlo, Eddie? Eddie. No activa su teléfono. Su micrófono, disculpe. Bueno, a ver, de ahí Negli le quiere hacer el favor. 12 del Código Procesal Civil y Mercantil. El artículo 12 dice competencia por razón de domicilio. ¿Sí? Dice, cuando se ejercitan acciones personales, es juez competente en asunto de mayor cuantía, el de primera instancia del departamento en el que el demandado tenga su domicilio. En el menor cuantía, el juez menor de su vecindad. Ahí están dos elementos, el domicilio, la vecindad. Acuérdense que cuando estudiamos eso en civil, vemos el domicilio, la vecindad, el domicilio, la residencia, la habitación, todos esos elementos, pero ese es el artículo. Ahí, y se dan cuenta que tiene fundamento jurídico. Yo no concibo un estudiante de Derecho que no conozca dónde está regulado lo que expone. Bien. Entonces vemos deberes propios de ser notario, incorporarse al colegio profesional, registrar la firma y sello en la Corte Suprema, tener el domicilio en la República. Aparte de eso, hay otros, como pagar el derecho de apertura, que está regulado en el artículo 11 del Código de Notariado. Si voy a cartular, acuérdense de los chartulari, si voy a cartular, es decir, si voy a tener protocolo a mi cargo, tengo que pagar un derecho de apertura que está regulado en el artículo 11 del Código de Notariado. Eso es un derecho propio, es un deber, una obligación propia de ser notario. Hay otras obligaciones. Si voy a salir del territorio nacional, voy a ir de viaje, voy a ir a una beca, voy a ir a un curso, voy a ir de vacaciones, tengo que remitir un aviso con base al artículo 27 del Código de Notariado. Tengo que remitir un aviso al director o a la directora en esta época, la señora directora del Archivo General de Protocolos, la notaria Carla Guerra, es la directora del Archivo General de Protocolos. Ella es miembro del Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial, y entonces hay que dirigirle a la directora un aviso que nos vamos a ausentar del territorio nacional. Esa es otra obligación propia de ser notario. Otra obligación propia de ser notario es dejar en depósito de otro notario cuando nos ausentamos del territorio. El mismo artículo 27 lo regula. Me voy a ausentar del territorio, no puedo sacar el protocolo, no lo puedo llevar, sino que lo voy a dejar en depósito con otro notario para que haga efectivo
el principio de publicidad. Porque acordémonos que el principio de publicidad, con base al artículo 29 del Código de la Constitución Política de la República, es un principio constitucional. Entonces, son obligaciones propias de ser notario. Y tenemos las obligaciones deontológicas. Para eso les voy a pedir que le hagan lectura a su código de ética profesional. El código de ética profesional no tiene muchos artículos, es una ley muy pequeña, más está dirigida a los abogados. Si nos damos cuenta, por eso les digo, muchas veces se piensa que el notariado es la apéndice de la abogacía, pero no. Pero el código de ética más está la regulación cuando lo leemos para el abogado. Sin embargo, sí hay algunos postulados que se expresan claramente con relación al notario, y hay unas prohibiciones deontológicas del notario que están reguladas en el Código de Ética Profesional. Entonces, les pido por favor que lean ese código de ética y todo el código, porque como van a ser abogados, si van a ser notarios, les va a servir todo el código de ética. ¿Qué clase de relaciones regula el código de ética profesional, ¿no? Eso es lo que, si se dan cuenta ustedes, las relaciones que regula el código de ética. Y entonces, esas son las obligaciones del notario, obligaciones propias de ser notario, que se dividen en dos: las obligaciones jurídicas, como registrar la firma y sello, pertenecer al colegio profesional, tener el domicilio en la República, pagar el derecho de apertura en la Corte Suprema, remitir el aviso si nos vamos a ausentar del territorio nacional. Si no he autorizado ningún instrumento, pagué el derecho de apertura de protocolo, tengo mi protocolo a disposición, pero nadie me ha buscado para autorizar ni un instrumento. Y se terminó el primer trimestre del año. Marzo es el primer trimestre del año, ahí termina. A los 25 días siguientes tengo que remitir un aviso que no autoricé ningún instrumento en ese trimestre. Esa es otra obligación propia de ser notario. Otra obligación propia de ser notario es empastar el protocolo. Debemos empastar el protocolo, creo que es el artículo 17 del Código Notariado, que nos obliga que 25 días después de haber cerrado el protocolo, tenemos que empastarlo. Tenemos que seguir ese procedimiento. Cerrar el protocolo también en el artículo 12 del Código de Notariado, el 31 de diciembre. Imagínense qué fecha, pero así establece la ley. El 31 de diciembre tenemos que cerrar el protocolo. El 31 de diciembre o antes, si el notario deja cartular. El notario, pues ahorita lo van a nombrar en un ministerio de Estado, lo van a nombrar en una secretaría, lo van a nombrar como gerente, va a percibir sueldo del Estado, ya no puede ejercer la función notarial, puede cerrar el protocolo antes del 31 de diciembre. Esa es otra obligación propia de ser notario. Y así tenemos varias obligaciones para poder cumplir con aquella característica del derecho, in jus vivere, vivir dentro del derecho. Hay quienes dicen, si yo me voy a ir un fin de semana, me voy a ir a México, a Honduras, a Miami un fin de semana, no doy el aviso. Dice que falta, si le falta una escritura pública, ya está cerca del, si ya está, bueno, no sé si le falta que la haya perdido, que la haya extraviado, no sé qué, o si le falta porque ya tiene oportunidad de autorizar otra, no sé, pero si falta una escritura pública es muy delicado. Acordémonos que el protocolo está bajo nuestra responsabilidad, no puede faltar una escritura pública. Porque si falta una escritura pública, ya sea porque se perdió, se deterioró o se destruyó, el deterioro es parcial, la destrucción es total. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir ante un juez de instancia civil y promover diligencias de reposición de protocolo. Eso está en el artículo 95 del Código de Notariado, la reposición de protocolo. Pero ese es tema que vamos a ver mucho más adelante. Muy bien. De acuerdo, lo vamos a dejar ahí, ya estamos en tiempo, me tengo que ir a la otra sección. No sé si hay alguna duda, algún comentario, alguna observación. La otra semana nos toca presencial. A ver qué dice Silvana.
Silvana Di Lorenzo. Silvana, ¿qué dice? Lic, solo una consulta. Sí podemos entrar el Código Civil y el Código Notarial y el Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Sí puede qué? Entrar al examen. Tengo que reunirme con el director de área y con los demás docentes para ver, porque como estábamos acostumbrados a hacer los exámenes en línea, ya mañana tengo examen presencial de retrasada. Sí, la otra semana empiezan los parciales. Nosotros afortunadamente siempre notariado es el último. Eso espero que así esté programado, pero siempre nosotros desde hace muchos años pedimos que notariado fuera el último. Ahorita le doy la palabra. Entonces tengo que hablar con el director de área para ver si vamos a permitir entrar leyes o si no. Entonces yo se los estaré informando. ¿Sí? ¿Qué dice Alexia? Buenas tardes, Lic. Solo con una consulta. Entonces, el lunes sí tenemos clases con usted. Si no tienen examen. No, los exámenes empiezan el martes. Bueno, entonces el lunes sí tenemos clases. Sí. Okay. Pero hay una circular que dice que en semana de exámenes no hay clases. No me han notificado. No tengo notificación. Voy a consultar a la coordinación. Sí, Adela. Usted me está hablando, Adela. No, sí, justamente eso le iba a comentar, lo mismo que la compañera mencionó. Otros licenciados ya nos dijeron eso también, de que les habían pasado una circular donde les habían indicado de que no iban a haber clases presenciales ni en línea hasta después de exámenes. Wow. Entonces, pues por lo menos en mi caso, pues yo ya había, ahorita que usted nos está diciendo que tenemos que llegar, pero con esa información, pues yo ya había creído que sí. Yo consulto al salir de clases, consulto a coordinación y les mando un correo, ¿sí? Como me puedo comunicar con ustedes vía correo electrónico, yo les mando un correo. Muy amable, licenciado. Sí, de acuerdo. De acuerdo, Amalia. Bien, si no hay más dudas, comentarios, observaciones, preguntas. Bueno, pues a estudiar duro. Yo sí les pido que en mi curso hay que estudiar, ¿sí? Sean con leyes, sean sin leyes, sean presenciales, sean virtuales, el curso hay que estudiar, por favor, ¿sí? Bien, que tengan buena tarde, buen fin de semana. Feliz tarde, licenciado. Gracias. Feliz tarde, licenciado. Sí, el lunes corre normal, supuestamente, pero vamos a averiguar. Feliz fin de semana, licenciado. Gracias, feliz fin de semana para ustedes también.